Queridos amigos del canal, a continuación hemos hecho una recopilación de los lugares que, de acuerdo a nuestra consideración, son de los más importantes que debes visitar si tienes en tus planes viajar a la tierra prometida, a Israel. Y si en algún momento alguien te ha dicho de que viajar a Israel es muy peligroso, nosotros te decimos de que Israel es uno de los países más seguros del mundo. Así que no te preocupes por eso. Ven y conoce la tierra prometida. Esperamos que nuestra selección sea de tu agrado. En primer lugar, te ponemos a Yafo y a Tel Aviv. Son dos ciudades que una calle les separa únicamente. Yafo es una ciudad antigua que data de aproximadamente 5.000 años. Tel Aviv, una ciudad moderna. Yafo se encontraba el puerto en el cual Jonás le tocó viajar a la ciudad de Nínive por instrucciones de Dios. También el apóstol Pedro resucitó a una mujer llamada Tabita en este lugar. La ciudad de Tel Aviv es una ciudad a la orilla del mar con unas playas impresionantes. Un estudio de la National Geographic la nombró en el 10º lugar de las playas más lindas del mundo entero. Así que no te pierdas la oportunidad, si viajas a Israel, de quedarte una noche y dormir a las orillas del mar Mediterráneo y caminar por las playas de Tel Aviv. Te aseguro que no te arrepentirás. En segundo lugar, hemos seleccionado al Mar Muerto. Es el lugar más bajo sobre el nivel del mar, 416 metros bajo el nivel del mar. Es un lugar totalmente salado, con unas aguas bellas, cristalinas y transparentes, pero con una densidad y salinidad impresionante. Tiene 10 veces más sal que el mar Mediterráneo o el mar Atlántico o Pacífico. Pero la oportunidad de flotar sobre sus aguas es algo que solo lo podrás vivir en el Mar Muerto. En él encontrarás hoteles de las calidades 3, 4 y 5 estrellas de acuerdo a tu presupuesto. Vale la pena que visites el mar salado como lo menciona la Biblia. La Biblia menciona a la ciudad de Eilat con el nombre de Elot, tierra que no correspondió en la distribución de la tierra al pueblo de Israel porque le pertenecía a los edomitas. Pero el rey David la conquistó y en un futuro el rey Salomón construyó el puerto de acuerdo a lo que las escrituras nos mencionan en 2 Crónicas 8:17, llamada Elot. Esta era una ciudad muy importante para Salomón y por ella entró la reina de Saba. Así que no te pierdas la oportunidad. Enfrente de ella podrás ver al Mar Rojo de acuerdo a las escrituras. También el Monte Carmelo es un lugar que narra la historia en la cual el profeta Elías tuvo un encuentro con los 450 falsos profetas de Baal. No te pierdas la oportunidad, es un lugar impresionante y frente a él tienes el Valle de Jezreel, el valle más fértil de toda la tierra de Israel. El monte Tabor es mencionado en la Biblia en el libro de Mateo 17:2. Narra el momento en que Jesús, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, subió a un monte y en este lugar se llevó a cabo el evento de la transfiguración como lo menciona el libro de Mateo. Vale la pena que lo visites y se encuentra frente a la ciudad de Nazaret. Es un lugar impresionante. El monte Hermón, la Biblia lo menciona en el libro de los Salmos, en el capítulo 133, versículo 3. Es una tierra que le perteneció a la media tribu de Manasés. Es un monte que se mantiene generalmente nevado. Vale la pena que lo visites. El monte del precipicio es mencionado en la Biblia porque luego de que Jesús predicó en una de las sinagogas de Nazaret, fue llevado hasta este lugar con la intención de aventarlo por el despeñadero, pero Jesús se fue sobre sus manos. Vale la pena que lo visites. Frente a él la maravillosa ciudad de Nazaret y en el otro costado tendrás el monte Tabor y parte del valle de Jezreel.
El monte de las bienaventuranzas es un lugar mencionado en la Biblia, porque subiendo al monte la Biblia nos menciona que Jesús llegó con sus discípulos y predicó el maravilloso sermón del monte. Con una vista impresionante sobre el mar de Galilea, es un lugar maravilloso que vale la pena que no te pierdas la oportunidad de visitarlo. El Monte de los Olivos es el lugar por el que generalmente los que visitamos Jerusalén comenzamos por este lugar. Teniendo la vista de la ciudad de Jerusalén, siempre acostumbramos a levantar una oración sobre la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que debemos de orar siempre por Jerusalén y por todo el país de Israel. Vale la pena que lo visites, en ella encontrarás el cementerio más antiguo del mundo. Se han hecho estudios y se han encontrado tumbas que datan de 1600 años. La tradición judía dice de que todo judío debe ser enterrado en el monte de los Olivares con sus pies hacia el monte Moria, porque de acuerdo a la tradición, en el momento en que Mesías venga a la tierra, bajará por el monte de los Olivos y entrará por la puerta dorada. Tiberíades es una ciudad que se encuentra a la orilla del mar de Galilea, nombrada así por el emperador romano que en ese momento se encontraba gobernando, Tiberius. Es una ciudad maravillosa y la Biblia nos cuenta que a sus orillas Jesús comenzó a llamar a sus discípulos cuando comenzó su ministerio. Nazaret, la bella Nazaret, la ciudad en que Jesús creció, en la que vivió, es una ciudad totalmente musulmana, pero que todo el pueblo cristiano es bienvenido. En ella se encuentra la iglesia de la Anunciación, donde el ángel Gabriel le anunció a María que concebería en su vientre. A 15 minutos de Nazaret encontramos a la ciudad de Caná, también una ciudad que es totalmente árabe. En ella se encuentra la iglesia que, de acuerdo a estudios arqueológicos, se encontraron iglesias antiguas y sobre ellas se edificó esta que hoy tenemos enfrente. Bajo de ella podremos encontrar piezas del tiempo de Jesús, inclusive una vasija del tiempo de Jesús. La historia no dice de que fuera una de las vasijas que Jesús utilizó en las cuales convirtió el agua en vino, pero sí estamos seguros que este es el lugar donde Jesús hizo su primer milagro. Cafarnaúm. A la hora de que tú ingresas a las ruinas de Cafarnaúm encontrarás un rótulo que dice la ciudad de Jesús. Lo que ves enfrente son los vestigios del templo en el cual Jesús acostumbraba a predicar, y en una ocasión en un Shabbat sanó a una persona que tenía una enfermedad en una de sus manos. Las bases que tú estás viendo datan de los tiempos de los cruzados, no del tiempo de Jesús, pero sus cimientos, la piedra volcánica que está en su piso, sí es del tiempo de Jesús. De acuerdo a estudios, la tradición dice que es el lugar donde Jesús vivía y donde vivía Pedro. Es el lugar donde Jesús hizo muchos de sus milagros. Tadca es uno de los lugares donde se llevó un milagro impresionante. ¿Cuántas veces hemos predicado en las iglesias sobre este lugar? Pero este es el lugar donde, de acuerdo a estudios arqueológicos, se encontraron iglesias que datan del siglo III. La Biblia la menciona en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 17, en la cual Jesús, bajando del monte de las bienaventuranzas, los discípulos le dijeron que despidiera la multitud para que buscara algo para comer. Jesús le dijo: denles de comer ustedes. Pero los discípulos dijeron que no había ninguna cantidad de dinero para alimentar la gran multitud que seguía a Jesús. Pero un niño dijo que tenía unos peces y unos panes, y así se llevó a cabo el gran milagro de la multiplicación de los peces y los panes. El libro de Juan, capítulo 21, narra la historia
de que luego de haber resucitado Jesús se les apareció a los discípulos a la orilla del mar de Galilea, a la orilla de Tiberias. Este es el lugar que se recuerda como este evento. Aquí Jesús, teniendo una hoguera a la orilla del mar, tenía sus peces para que los discípulos pudieran comer. Los discípulos, viniendo de pescar sin haber pescado nada toda la noche, Jesús les gritó y les dijo: hijitos, ¿tienen algo para comer? Los discípulos dijeron que no habían pescado nada. Jesús les dijo: arrojen sus redes hacia la derecha, y sorprendentemente la Biblia nos narra la historia en el libro de Juan capítulo 21, que sus redes venían tan llenas que pescaron 153 pescados. Este es el lugar que nos recuenta el evento. Y aquí frente a ustedes tenemos el lugar que se denomina como la Mensa Christi, el lugar donde Jesús estaba parado y tenía una hoguera con peces sobre ella para alimentar a los discípulos. Megiddo es una tierra que le pertenecía a la media tribu de Manaset, pero Salomón la poseyó y en ella construyó una de sus ciudades importantes, porque aquí estaban todas sus caballerizas. La Biblia menciona este lugar en el libro de Primera de Reyes 9:15. El río Jordán es el lugar donde todos los que llegamos nos bautizamos o renovamos nuestros votos bautismales. El río Jordán es el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Este lugar se encuentra cerca de lo que es el mar de Galilea. Es el río Jordán, pero no el lugar donde Jesús fue bautizado, pues Jesús fue bautizado en el desierto, cerca de Jordania y frente a la ciudad de Jericó. Pero es un lugar que vale la pena visitarlo, pues ahí llevamos a cabo todos los bautismos. Te encantará. Bethsaida es una ciudad también que la Biblia la menciona en el libro de Juan capítulo 1 versículos 44. De este lugar, Pedro, Andrés y Felipe eran originarios. También antiguamente la Biblia la menciona como la ciudad de Gesur. Aquí es donde el rey David conoció a su primera esposa llamada Maaca, y que es la madre de Absalón. Esta ciudad la denominamos como Banias. Pero Banias también la Biblia la menciona como Cesarea de Filipo. En una ocasión Jesús llegó hasta este lugar y hablando con los discípulos le preguntó: ¿quién dice la gente, quién dicen los hombres que yo soy? Este lugar le pertenecía a la tierra de Dan. Les mencioné que a Adán, en la distribución de las tierras prometidas, le tocó la ciudad de Tel Aviv, pero por ser muy asediada también por el pueblo filisteo, decidió mejor emigrar hasta este lugar. Pero miren las fuentes donde nace el río Jordán, en las fronteras con el Líbano y con Siria. Es un lugar impresionante. Abraham visitó estos lugares también cuando vino a rescatar a su sobrino Lot. Cesarea Marítima es una ciudad impresionante construida en el año 24 por Herodes el Grande antes de Jesucristo. La hizo en honor al emperador César Augusto, luego de que lo nombrara rey. Esta es una ciudad impresionante con un teatro que aún es utilizado. Bárbara Streisand y Julio Iglesias cantaron en él. Cualquier artista, el sueño más grande es llegar y llenar el templo que se encuentra en este lugar. Este es el hipódromo, es una ciudad impresionante. Pedro fue enviado a visitar a Cornelio en este lugar. El apóstol Pablo también estuvo prisionero. En la Biblia no se menciona a Masada, pero Masada para el pueblo de Israel es sinónimo de valentía, es sinónimo de valor, es sinónimo de libertad. En este lugar la historia a través de Flavio Josefo nos cuenta de que un grupo de ciudadanos de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de la conquista del templo huyó de la conquista del pueblo romano y prefirió venirse al desierto, encontrando esta fortaleza que fue construida por Herodes el Grande. Pero luego del asedio de los romanos tomaron la decisión de quitarse la vida antes de ser llevados esclavos hacia Roma. Ese es un lugar muy importante donde el ejército de Israel viene a tomar juramento. Espero
que nuestra selección haya sido de su agrado, pero no te pierdas la oportunidad de ver los siguientes videos que estaremos subiendo a nuestro canal. Suscríbete para que puedas participar en el sorteo de un paquete completo con todos los gastos pagados en uno de nuestros viajes que tendremos a Israel. Gracias por tu apoyo y por tu audiencia. Que Dios te bendiga.